que como ustedes saben tiene que ver con el mandala de los 5 Budas. Y decidí empezar con esta pequeña imagen que tenemos ahorita en la pantalla, que es una imagen que representa a Siddhartha Gautama, que se convirtió en el Buda en el momento en el que se iluminó. Y ahí está justo sentado debajo del árbol Bodhi en el momento de su iluminación. Estamos hablando del año más o menos 520 y tantos antes de nuestra era, o sea, estamos hablando de hace cuánto, 2500 años, ¿verdad? Hace 2500 años que comenzó esta tradición tan rica, tan espléndida que conocemos como budismo, y comenzó precisamente a partir de la experiencia de iluminación del Buda. Esta experiencia de iluminación fue lo que dio pie a que después el Buda intentara comunicar su experiencia y surgiera toda esta tradición, todas estas enseñanzas, todas estas prácticas que a lo largo de más de los siglos y de los milenios han ido adquiriendo todavía más riqueza de la que tuvieron originalmente, ¿no? Entonces ahí está, pues, la experiencia de iluminación del Buda. Ay, ahora no quiere pasar. Uy, ahí está. Entonces, esto sucedió, la iluminación del Buda, en una noche de luna llena del mes de mayo. Se dice que, de hecho, cuando llega la luna llena del mes de mayo, los budistas festejamos lo que se conoce como el Día del Buda, precisamente para celebrar y para conmemorar este momento tan importante para la humanidad. Podríamos decir, este momento tan importante para el universo, el momento en el que el Buda alcanzó la iluminación, el momento en el que Siddhartha Gautama descubrió el camino que conduce a la mente despierta. Entonces, de lo que vamos a hablar en esta serie que tiene que ver con el mandala de los 5 Budas es precisamente de la mente iluminada. ¿En qué consiste la mente iluminada y qué cualidades tiene, ¿no? ¿Qué es la iluminación? Realmente es una pregunta que muchas veces nos hacemos aquí en este contexto precisamente de las charlas de los jueves o las charlas de los domingos. Tratamos de explorar, ¿verdad? Esto que en el budismo se conoce como el despertar o la iluminación. ¿A qué hace referencia? ¿Cuál es el contenido de la experiencia humana que llamamos iluminación? Y frecuentemente el Buda, cuando le preguntaban en su época, le preguntaban, bueno, ¿qué es estar iluminado? ¿En qué consiste la experiencia del despertar? Generalmente él callaba, generalmente él permanecía impávido y no contestaba, ¿no? Eran estos silencios del Buda que eran silencios que comunicaban mucho, ¿no? ¿Qué comunicaban básicamente? O hay veces que el Buda lo que decía de la iluminación o del despertar era lo que no era, ¿no? Hablaba de la iluminación en términos de lo que no es. La iluminación no es sufrimiento. La iluminación, el despertar, es el liberarse del sufrimiento, es el liberarse de la ignorancia, el odio y la avidez. Estos 3 venenos, ignorancia, aversión y avidez en sus diferentes formas que encontramos en el centro de la rueda de la vida. Ahorita escuché que Marati y Mario estaban hablando de la rueda de la vida, ¿verdad? Pues justamente en el centro de la rueda de la vida tenemos estos 3 animalitos, el gallo, la serpiente y el cochinito, que representan estos 3 venenos tan importantes, el odio, la ignorancia y el apego. Entonces, la iluminación es liberarse de esos 3 venenos, liberarse de esas 3 fuerzas, de esas 3 emociones aflictivas que son la causa del sufrimiento, básicamente, ¿no? Pero una cosa muy importante que hay que recordar es que la iluminación es una experiencia. Entonces, ¿cómo describe uno una experiencia, verdad? Es muy difícil describir las experiencias y sobre todo describirle una experiencia a una persona que no la ha tenido. No sé, yo hay veces que me pongo a pensar, por ejemplo, cómo le describes a una persona que es
a un ciego de nacimiento, ¿cómo le describes lo que es el color naranja? ¿No? ¿Cómo describes esa experiencia de estar viendo, de estar experimentando un color naranja? Pues a mí se me hace que para el Buda ha de haber sido así de difícil comunicar qué es la experiencia del despertar a nosotros que somos ciegos de nacimiento, ¿verdad? Que no tenemos ningún indicio, digamos, de cómo puede ser el sabor de una mente iluminada. Ahora, digo que no tenemos ningún indicio, pero a la vez sí lo tenemos, porque por eso es que nos atrae, ¿no? La mente iluminada nos atrae, nos parece fascinante, porque algo en nuestro interior resuena con estas cualidades hermosas de las que habla el mandala de los 5 Budas. Algo tenemos ahí como una semillita de esas cualidades ya en nuestra propia experiencia, de tal manera que cuando escuchamos hablar de ello, hay algo que hace eco, ¿no? Hay una resonancia allá adentro. Entonces, sí, la iluminación es una experiencia. Y se puede hablar de la iluminación en términos de las cualidades que manifiesta una mente iluminada. Y ahí es donde viene esta herramienta tan hermosa. Aquí tenemos a los 5 Budas. Aquí los tenemos acomodados no a manera de mandala, sino en una línea. Pero tenemos a estas, sí, que finalmente son cualidades de la mente iluminada. Son, digamos, el mandala de los 5 Budas es lo que la tradición budista ha inventado para comunicar en qué consiste la mente iluminada. Bueno, entonces, no estamos hablando de personas, no estamos hablando de caracteres o personajes históricos, estamos hablando de cualidades de la mente iluminada que están representados o que han adquirido la forma de un Buda con toda una serie de simbolismos asociados a él y que buscan representar esa cualidad en todas sus versiones. Sí, cada uno de los Budas tiene asociados, por ejemplo, un mudra, un gesto con las manos, tiene asociado un emblema o una cosa, digamos, que trae en la mano. Está asociado también a un color, a un tipo de sabiduría. Esa es la cualidad de la mente iluminada a la que hace referencia. Está asociado también a una dirección en el espacio, a una hora del día, a un elemento. Y también los Budas tienen a sus consortes, a sus figuras femeninas, que están también asociados a ellos. Entonces, sobre todos esos simbolismos, vamos a hablar más la semana que viene. Hoy vamos a hablar del Buda Ratnasambhava, que es este que está aquí de este lado. Es un Buda amarillo. Y hoy vamos a hablar básicamente de cuál es la sabiduría y las características generales del Buda Ratnasambhava. Y la semana que entra vamos a hablar del simbolismo asociado a Ratnasambhava, ¿sí? Entonces, bueno, pues la mente iluminada se ha representado de una diversidad de formas y el mandala, aquí sí lo tenemos a manera de mandala. Mandala significa básicamente un círculo, ¿sí? Es un círculo en donde en el centro tenemos, digamos, lo podemos decir, a la mente iluminada por excelencia, con todas sus manifestaciones, y luego en la periferia tenemos a cada una de esas manifestaciones. Es muy bonito la imagen, por ejemplo, de la refracción de la luz, ¿no? Podemos pensar que este es como la luz blanca que incluye todas las longitudes de onda. Y de hecho, efectivamente, tenemos al Buda blanco en el centro, ¿no? Y cuando la luz blanca la pasamos por un prisma, ocurre el fenómeno de la refracción de la luz y la luz se divide en sus diferentes longitudes de onda, los diferentes colores que componen a la luz blanca. Entonces el mandala de los 5 Budas es como si tuviéramos a la mente iluminada, que es la luz blanca, y la mente iluminada la pasáramos por un prisma y pusiéramos verla refractada en sus distintas cualidades. Es como si se abriera el abanico, digamos, de la mente iluminada con toda esa
riqueza de la experiencia humana que es la iluminación y la pudiéramos ver más en detalle a partir de explorar el significado y las cualidades de cada uno de estos Budas, que son Budas arquetípicos, son Budas simbólicos, son Budas básicamente, sí, eso, arquetípicos, esa es la palabra. Bueno, pues obviamente tenemos al Buda histórico. El Buda histórico es el que se conoce, el que fue Siddhartha Gautama. En la tradición budista lo conocemos como Shakyamuni. Este es el nombre que ha recibido a lo largo de los milenios y de los siglos. Le hemos llamado Shakyamuni porque él era de la tribu de los Shakyas, ¿no? Era el nombre de su clan. Y la palabra Muni significa sabio. Entonces Shakyamuni es el sabio de la tribu de los Shakyas. Y generalmente se le representa de color dorado, se le representa con un mudra, un gesto, tocando la tierra, que hace referencia al momento de su iluminación. Tiene un cuenco de mendicante en la mano izquierda, está sentado en postura de meditación. Tiene en su rostro un gesto de compasión infinita, con los ojos entrecerrados. Y básicamente el símbolo que representa a este Buda, que si se fijan es un ser idealizado, ¿no? No necesariamente está buscando representar a una persona, porque está idealizado, está, digamos, con una serie de características que obviamente no necesariamente tiene una persona, ¿verdad? Por ejemplo, como el color dorado, ¿no? Como esta protuberancia que tiene en la cabeza, que también es un símbolo, o las orejas largas, ¿no? Todos estos son símbolos que hacen referencia a la iconografía de la India de la época del Buda, ¿no? Son símbolos que están idealizando las cualidades de este ser que fue Siddhartha Gautama, que alcanzó la iluminación y que simboliza el potencial humano de alcanzar la iluminación. Shakyamuni en particular es lo que nos comunica. Los seres humanos somos capaces de alcanzar la iluminación. Los seres humanos tenemos en nuestro potencial esa posibilidad. Eso es lo que representa esta imagen. Eso es lo que representa. Y a lo largo del tiempo fueron apareciendo otras representaciones de la mente iluminada que representaban las distintas cualidades de esa mente. Por ejemplo, la compasión o el amor incondicional, que está representado por un Buda rojo que se llama Amitabha. La sabiduría, que está representado por Akshobhya, el Buda azul. La temeridad, el Buda Amoghasiddhi de color verde. Y la generosidad, el Buda Ratnasambhava de color amarillo. Ahí los tenemos a todos, también en la forma de un mandala. Y si se fijan, también los tenemos asociados a una especie como de brújula, ¿verdad? Con las diferentes direcciones del espacio. Entonces el Buda Akshobhya se dice que está asociado al este. Entonces en el lado opuesto tenemos el oeste con Amitabha. Aquí tenemos el sur con Ratnasambhava y el norte con Amoghasiddhi. Entonces, bueno, pues ya hablamos en los últimos 15 días del Buda Akshobhya, que es un Buda azul que está asociado con el este. Su nombre es el imperturbable. Y el tipo de sabiduría o la cualidad de la mente iluminada que busca representar es la de la sabiduría de la mente como un espejo. Un espejo que es capaz de reflejar todo tal y como es, con la nitidez, con las cualidades, con la textura, con el color de cada fenómeno, así lo refleja. Entonces la mente de Akshobhya es una mente que es capaz de reflejar todo tal y como es. Es la sabiduría de la objetividad, la sabiduría de la precisión, la sabiduría de la imparcialidad, ¿no? Y ahora vamos con Ratnasambhava, ahora sí. Este es Ratnasambhava, se los presento. Miren qué características tiene, pues es de color amarillo. Es un amarillo casi dorado, un amarillo como el del color del sol. De hecho, la semana que entra vamos a ver que
Una de las asociaciones de Ratnasambhava es precisamente el sol, ¿no? Su mano derecha está extendida hacia abajo y está en este mudra, la mano hacia afuera, así, que básicamente simboliza la generosidad. También la semana que entra vamos a hablar un poquito más del mudra. Pero bueno, pues les quiero decir, ¿alguien sabe qué significa Ratnasambhava? Ratna, a ver si Sam. El nacido de la joya, exactamente Sam, muchas gracias. Ratna significa joya y Sambhava es el nacido de. Entonces, Ratnasambhava es el nacido de la joya. También a veces se dice que es el que lleva la joya o el que produce, el que produce la joya, el que la manifiesta, digamos, ¿no? Entonces también vamos a ver que la joya es un simbolismo muy importante para Ratnasambhava y hace referencia bueno, de hecho es el emblema de Ratnasambhava es la joya. Así como el emblema de Akshobhya era el Vajra, exacto. El emblema de Akshobhya es el Vajra, pues el emblema de Ratnasambhava es la joya. Y la cualidad más importante de Ratnasambhava es su sabiduría, el tipo de sabiduría que tiene. ¿Qué cualidad de la mente iluminada representa Ratnasambhava? Representa esta capacidad, la llamamos la sabiduría de la igualdad. Esta capacidad de la mente iluminada para darse cuenta de que todos los fenómenos comparten básicamente la misma naturaleza. Todos los fenómenos comparten la misma naturaleza, ¿sí? Entonces es la sabiduría de la igualdad. Aprecia, es una sabiduría apreciativa. Lo que aprecia la mente de Ratnasambhava es lo que es igual en todos los fenómenos. Aquello que todos los fenómenos comparten, ¿sí? Ahorita vamos a explorar un poquito más a qué se refiere esta sabiduría, ¿sí? Pero para entender un poquito más a qué se refiere esta sabiduría, les quiero hablar de una cosa que se conoce como los 5 venenos. De hecho, ya les hablé de 3 de esos venenos, ¿verdad? Ya les hablé de los 3 venenos que están en el centro de la rueda de la vida, que son avidez, aversión e ignorancia, ¿verdad? La avidez, que es el gallito de la rueda de la vida, aversión u odio, que es la serpiente de la rueda de la vida, y la ignorancia, que es el cochinito de la rueda de la vida. Entonces ahí tenemos esos 3 animalitos hermosos que representan nuestras fuerzas. No es, digamos, una casualidad que sean animalitos, porque representan de alguna manera nuestra naturaleza animal, ¿no? Nuestra naturaleza animal, pero nuestra naturaleza animal de cómo nuestros instintos animales se nos tuercen y se nos convierten a partir de nuestro propio egoísmo, a partir de estar centrados en nosotros mismos, ¿no? Estos instintos animales se nos convierten en emociones aflictivas. Entonces se nos convierte en avidez, aversión e ignorancia. Esta necesidad, digamos, de estar constantemente reafirmándonos, básicamente, esa es la característica humana que lleva a que nuestras emociones animales, nuestros instintos animales se nos tuerzan y se nos conviertan en estas emociones aflictivas en el sentido de que duelen, nos hacen sufrir, son una aflicción, ¿no? Y luego a esta lista de 3 se añaden otros 2 venenos que son muy buenos también, ¿no? El orgullo o la arrogancia, podríamos decir, la prepotencia, ¿verdad? Y por otro lado, la envidia o los celos, ¿no? Ahí están nuestras emociones aflictivas. Ahora, cada una de estas 5 emociones aflictivas que nos caracterizan a todos los seres humanos tiene su paralelismo, digamos, o tiene su asociación
con las cualidades de la mente iluminada. Cada una de estos 5 venenos, si se transforma o si se ilumina, podríamos decir, se convierte en una sabiduría de la mente iluminada. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el veneno que se asocia con Ratnasambhava? No. Porque si comentó sabiduría, que la igualdad de todos los fenómenos, por supuesto sería la ignorancia. Sí, todos son sabidurías. Cada una de las 5 cualidades búdicas que se refieren, digamos, a lo contrario de cada uno de estos venenos, se les llama sabidurías. La ignorancia es la que se asocia con el Buda Vairochana, que se llama el iluminador. Ya cuando lleguemos a Vairochana vamos a ver un poquito más por qué. ¿Se acuerdan que vimos a Kshovya, que tiene que ver con esta? El odio o la aversión, en su versión iluminada, es la sabiduría de la mente como un espejo. Y en el caso de Ratnasambhava, el orgullo. Sí, la avidez es Amitabha. Ya vamos a ver cuando lleguemos a Amitabha. Pero es justamente el orgullo. El orgullo, cuando se transforma y se convierte en una cualidad de la mente iluminada, se convierte en la sabiduría de la igualdad. A ver, ¿por qué será eso? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué será que el orgullo, en su versión iluminada, es la sabiduría de la igualdad? ¿Cómo es que es su opuesto? ¿Sí, Blanca? Porque generalmente el orgullo surge de ponernos en una posición arriba o abajo. ¿No? Exactamente. Ajá. Entonces, sí. En el momento en que asumimos que somos iguales, pues el orgullo en sí mismo tendría que desaparecer. Exactamente, sí. Sí, generalmente el orgullo tiene que ver con sentirte superior, ¿verdad? Con sentírtela muy, ¿no? El estar como demasiado llena de tus propias cualidades y de tus propias características positivas y el sentirte única, ¿no? Justamente el contrario de esa emoción es la mente de Ratnasambhava, la sabiduría de Ratnasambhava, que es la sabiduría de la igualdad, la sabiduría que se da cuenta de que realmente todos los fenómenos comparten la misma naturaleza. Todos los seres son igual de valiosos, todas las características de todos los seres no los ponen ni por encima ni por debajo de nadie, ¿no? Entonces es esa la sabiduría de la igualdad, exactamente. y se dice, ¿no? Es la sabiduría de la igualdad, porque la sabiduría que se da cuenta de todo aquello que todos los fenómenos comparten, todo aquello que es igual en todos los fenómenos. Y aquello que es igual en todos los fenómenos es esto que los budistas llamamos shunyata. Shunyata, ¿alguien se acuerda qué significa shunyata? La vacuidad, exactamente. Shunyata es la vacuidad. Todos los fenómenos son o están vacíos de una existencia substancial y sólida. Todos los fenómenos comparten eso. Por eso se dice que la sabiduría de Ratnasambhava también es la sabiduría de Shunyata, porque es la sabiduría que es esa mente, ese aspecto de la mente iluminada que se da cuenta que todos los fenómenos comparten esta naturaleza última, que es la naturaleza vacía. Están vacíos de una existencia substancial y sólida. Todos los fenómenos, de alguna manera, como dicen algunas escrituras budistas, todos los fenómenos son como si fueran espejismos, como si fueran burbujas en el aire, como si fueran actos de magia, ¿no? En ese sentido, fantasmagóricos, ¿no? No tienen una solidez. Y no tienen una solidez, no porque no existan,
En ningún momento se dice que los fenómenos no existen, o que lo que existe es básicamente procesos, ¿verdad? Lo que existe básicamente es una especie de todo que está en este constante desenvolvimiento y en donde finalmente no hay partes que puedan ser distinguibles o separables y que tengan su existencia, digamos, absoluta, única, separada, fija, aislada del resto. No existe tal cosa. Eso es Shunyata. Shunyata es hay personas que dicen que es que es una doctrina filosófica del budismo, pero muchos estudiosos budistas dicen, no, realmente Shunyata no es una doctrina filosófica, es una observación. Shunyata es una descripción, es una palabra que busca describir cómo es la naturaleza última de todo lo que existe, ¿no? ¿En qué consiste esa existencia aparente? Básicamente consiste en que hay una vacuidad última, no hay nada asible, nada que podamos, digamos, señalar como que tenga una existencia última, sólida y aislada, ¿sí? Entonces, esa es la cualidad que comparten todos los fenómenos. Esa es la sabiduría de Ratnasambhava, la mente que es capaz de darse cuenta de eso, ¿sí? Entonces, el veneno que transforma es el orgullo, la vanidad, la soberbia, la prepotencia. Pero fíjense, también acuérdense que dentro de esto también entra la baja autoestima, ¿eh? El orgullo y la baja autoestima, de hecho, se dice que son manifestación del mismo fenómeno, del fenómeno de estarse comparando con el de junto, ¿no? A veces cuando te comparas con el de junto sales ganando y entonces te sientes vanidoso y orgulloso. O hay veces que te comparas con el de junto y sales perdiendo y entonces te sientes hormiguita, te sientes nadie, te sientes así todo insegura y toda, ¿no? Finalmente es resultado de lo mismo, es el resultado de estarse comparando. Entonces se dice que la baja autoestima es finalmente orgullo invertido, ¿verdad? Es finalmente parte del mismo fenómeno. Mientras que la sabiduría de Ratnasambhava es la sabiduría de la igualdad, en donde ni siquiera hay una acción de comparación. Ni siquiera hay nada que comparar con nada. No hay nadie que salga perdiendo o ganando en la comparación porque no hay comparación. Hay simplemente una conciencia de aquello que todos los seres comparten. Y como todos los seres comparten la misma cualidad de Shunyata y tienen esto, comparten su humanidad, también viéndolo en términos de seres humanos, Ratnasambhava es esa cualidad que es capaz de ver que compartimos nuestra humanidad, compartimos todo lo que significa ser humano, ¿verdad? ¿Qué significa ser humano? Pues entre otras cosas, pues dukkha, ¿verdad? La insatisfacción, el dolor, el sufrimiento. Compartimos también nuestra naturaleza búdica última. Compartimos también nuestras aspiraciones, nuestra inseguridad, nuestra vulnerabilidad, nuestra sensibilidad. Todo eso lo compartimos los seres humanos. Y Ratnasambhava es capaz de ver eso. Y es capaz de, digamos, de responder con la misma calidad, con el mismo aprecio hacia todos los seres. Entonces, dice aquí, es una mente, es una cualidad apreciativa, cálida, jovial. Además, ama a todo por igual. Aprecia, imagínate que tú pudieras ver al mundo con los ojos de Ratnasambhava, podrías amar a todos los seres por igual. Esa cualidad, digamos, de la igualdad. En el sentido de que entonces no manifiesta preferencias, ¿no? No quiere más a los verdes que a los rojos, a los altos que a los chaparros, a los que me quedan cerca que a los que les quedan lejos. No, quiere a todos los seres por igual y no tiene preferencias. Y luego también, Ratnasambhava se dice también que es el Buda de la generosidad. Porque la mente de la igualdad, ¿en qué consiste, verdad? ¿En qué consiste esta asociación entre la sabiduría de la igualdad
y la cualidad, digamos, de ser generosos. ¿Cómo ven ese vínculo entre la generosidad y la mente de la igualdad? ¿Qué se les ocurre? Creo que también al observar esta igualdad, Ajá. en realidad no hay nada mío, no hay nada propio, no hay nada del otro, ¿no? Exacto, exactamente. No hay nada mío y tampoco hay límites. Tampoco hay límites, no es así de que, porque hay veces que es a veces algo que nos frena a dar. Es que sentimos que si doy, yo me voy a quedar con menos, ¿verdad? Si doy de mi dinero o si doy de mis cosas o si doy de mi tiempo, yo voy a tener menos para mí. Pero Ratnasambhava, precisamente como no distingue finalmente en términos últimos entre yo y el otro. No distingue entre yo y el otro. No nada más ve a todos los seres humanos o a todos los seres con su misma naturaleza última, sino que la distinción entre yo y el otro, esa distinción también se borra. También yo y lo otro, todo lo otro, compartimos la misma naturaleza. Entonces, en ningún momento hay un sentido de que yo si doy de lo mío, me voy a quedar con menos, ¿no? Entonces es dar sin reservas, porque no hay límites, porque no hay una riqueza. Por eso también Ratnasambhava se asocia con la riqueza, se asocia con la joya, se asocia con la abundancia. Ratnasambhava no tiene límites en lo que puede dar, ¿no? Todo lo da, todo lo da. Y se dice que también es la base de la ecuanimidad. La vez pasada estuvimos hablando de Akshobhya y hablamos de la mente de Akshobhya también como una mente ecuánime, porque es la mente imperturbable. La mente, que pase lo que pase, ahí está plantada, ¿no? Firme, sólida. En este caso, la ecuanimidad de Ratnasambhava tiene como otra base. La ecuanimidad tiene que ver con que los distintos extremos, hay veces que hablamos de los vientos mundanos que nos vapulean de un lado para el otro, ¿no? La pérdida y la ganancia, el dolor y el placer, ¿no? La fama y la crítica, ¿no? Todos estos pares que forman lo que llamamos los vientos mundanos. Ratnasambhava se da cuenta que en el fondo no existen pares, no hay dos cosas diferentes, no hay ganancia y pérdida. Las dos experiencias son la misma. Las dos experiencias en términos últimos son la experiencia humana, ¿sí? Entonces, al darte cuenta de que los dos extremos de los vientos mundanos son el mismo, Ratnasambhava se puede mantener ecuánime, la mente de Ratnasambhava se puede mantener ecuánime ante esos extremos. Entonces, ahí está la mente de Ratnasambhava como la base de la ecuanimidad. Qué hermoso Ratnasambhava, ¿verdad? ¿No sienten como que se están enamorando? Ratnasambhava me encanta, la verdad. Bueno, cada uno. Pero entonces, me queda aquí una cuestión para la Ajá. ecuanimidad. Sí. ¿Es como no tener reacciones? No es extremos? No es que no tengas reacciones. Fíjate que la palabra reacción la usamos en el budismo mucho para referirnos a aquellas respuestas automáticas que vienen sin pensar, ¿no? A lo que te viene cuando estás en piloto automático y te pican las costillas, ¡prum!, reaccionas, ¿no? Pero cuando estamos hablando aquí de la mente iluminada, no hablamos tanto de las reacciones, sino de las respuestas. La palabra respuesta implica una cosa mucho más creativa, mucho más que es ad hoc para cada situación, que viene desde la sabiduría, que viene desde la compasión, ¿no? Entonces, claro que Ratnasambhava responde, pero responde por igual ante lo feo que ante lo bonito, ante la ganancia que ante la pérdida, ante el hombre que ante la mujer,
ante a ti y al otro, o sea, responde por igual. Responde por igual, a eso se refiere ecuanimidad. La palabra equa viene de igual, significa igual, ¿no? X viene del prefijo equi, que significa igual. Entonces, ecuanimidad significa responder por igual. Entonces, responde por igual ante la pérdida que ante la ganancia. Esa es la ecuanimidad. ¿Y cómo responde Ratnasambhava ante la pérdida y ante la ganancia? Responde dando, responde con generosidad y con un amor igualitario sin preferencias. Si no tiene la preferencia de experimentar una cosa sobre la otra, cualquier cosa que viene la recibe y la experimenta. Y la ecuanimidad, ya hablaremos en otro momento de la ecuanimidad, pero no es una ecuanimidad fría, como que así como despegada, como, ¿qué te diré? Indiferente, esa palabra estaba buscando, sí. No es la indiferencia. La ecuanimidad, de hecho, hay uno de los maestros de la orden que se llama Bodhipaksha, que la traduce como amor sabio. Entonces, ecuanimidad es amor, pero es un amor quieto, es un amor claro, es un amor igualitario que puede responder por igual ante todos. Me preguntaba yo si por ejemplo, en la quinta etapa de nuestras prácticas de la Metta Bhavana, la quinta etapa es una etapa que está muy informada por la ecuanimidad, puesto que es para todos. Exactamente. Sin Exactamente. Sí, esa ecuanimidad, sin preferencias. Ese aspecto de la ecuanimidad, ¿no? Sin preferencias. Es a lo que hace referencia la quinta etapa de la Metta Bhavana. Y justamente iba a decir, ¿no? La quinta etapa de la Metta Bhavana, esa igualdad que buscas expresar hacia todos los seres, es mucho la cualidad de la mente de Ratnasambhava. Sí, Blanca. Me saltó ahorita, pues, habla de la igualdad, ¿no? Como cualidad de la iluminación. Y cuando el Buda se ilumina, una de las cosas que ve cuando se anima a compartir lo que está viendo es ver la diferencia en los lotos, ¿no? Y ahí me salta como una especie de contradicción. Pues sí, ahorita te la voy a decir. Súper buena observación, Blanca. Porque justo él ve que no todos los lotos son iguales. Pero ¿qué ve también? Que todos son lotos. No ve que por ahí hay unas margaritas y que por ahí hay unos claveles y que por ahí hay unas libélulas y que por ahí hay otro. Todos son lotos. Ese es Ratnasambhava. Todos son lotos. Y cuando dice todos son lotos, se refiere a que todos tienen la capacidad de iluminarse, ¿no? Pero a la vez, los lotos tienen distintas cualidades. Unos son rojos, otros son verdes, otros son azules, otros son blancos. Esa sabiduría es la de Amitabha. Dentro de 2 clases vamos a ver a Amitabha. La cualidad o la sabiduría de Amitabha es la mente que discrimina las diferencias. Entonces, justamente la mente iluminada de los Budas tiene esa cualidad, tiene la capacidad de distinguir aquello que es común a todo lo que existe y tiene la capacidad de distinguir aquello que es único en todo lo que existe. Y ambas sabidurías al mismo tiempo. Entonces sí, ¿no? La manera en la que se complementa la sabiduría de Ratnasambhava con la sabiduría de Amitabha es preciosa. Y justo en esta imagen de los lotos lo encierra, ¿verdad? Porque en la imagen del Buda que está viendo esta alegoría, ¿no? De todos los seres con esta potencial de iluminarse, pero que están en diferentes etapas. Justamente son las 2 cualidades, Amitabha y Ratnasambhava, simultáneamente. Gracias. Bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Entonces, fíjense, ¿cómo cultivamos la sabiduría de la igualdad? Muy brevemente, nada más para terminar. Fíjense que la sabiduría de la igualdad
una de las maneras que podemos utilizar para cultivarla es aprendiendo a dar, aprendiendo a expresar generosidad. Aquí tenemos una lista de 6 cualidades que les llamamos las cualidades trascendentales, que se les conoce como las 6 perfecciones o las 6 paramitas. Y la primera de estas perfecciones es la generosidad. Entonces hay toda una, bueno, podemos dar toda una charla simplemente sobre eso, ¿verdad? ¿Qué es la generosidad? Y cómo se practica. Pero por ahí hay una enseñanza muy bonita de, no sé si es de nuestro maestro o de quién será, a ver si la reconocen, Vane, o por ahí, que dice, si tú sientes que es muy difícil el camino budista, si tú sientes que no se te da la meditación y que la verdad es que practicar la ética está en chino y que esto de los rituales como que no te inspira y que esto de hacer amistad espiritual francamente que flojera, en fin, ¿no? Cualquier cosa que sientes que sea difícil del camino espiritual, simplemente la otra opción es simplemente da, simplemente da. Ya con dar, empezar la práctica del budismo simplemente a través de dar, ya estás haciendo una gran práctica, porque finalmente la generosidad es aquello que te saca de ti mismo, ¿no? Creo que eso lo apunté por ahí. Dice aquí, por ahí empieza la vida espiritual, simplemente dar, compartir. Por ahí empieza. Si encuentras que cualquier otra parte de la vida espiritual es difícil, simplemente da. Y lo que quería decir es eso, fíjense, el dar es una de estas actividades o acciones que van erosionando nuestro ego, ¿no? Porque generalmente esto de dar no se nos da muy naturalmente. Lo que se nos da más naturalmente es esto que está asociado con el gallito de la rueda de la vida, que es la avidez, el querer para ti, el querer agarrar, el querer fortalecer tu sentido de yo a través de poseer, ¿no? Entonces, esto es un movimiento, un hábito muy fuerte en nosotros los seres humanos. Este querer agarrar, ¿no? Y lo que nos dice el Buda es, este impulso es el que nos tiene metidos en el sufrimiento. La causa del sufrimiento es la avidez, es el deseo, es esta necesidad de poseer, ¿no? Si nosotros simplemente, en lugar de hacer esto, hacemos esto, y de ahí viene el gesto de Ratnasambhava, ¿no? Hacemos esto, damos. Automáticamente estamos erosionando esta tendencia que tenemos a fortalecernos y a buscar afirmarnos a partir de poseer. Entonces estamos rompiendo el hábito de la avidez y estamos rompiendo, por lo tanto, el hábito, el resultado, la consecuencia, que es dukkha. Y seguramente todos ustedes lo han experimentado. Dar es la mejor manera de aliviar el sufrimiento, de aliviar dukkha. Si en lugar de querer poseer, verdaderamente das. Hoy hablaba yo con alguien y me decía, qué maravilla estar en una situación de vida en donde puedes dar, en donde no tengas que estar pidiendo, en donde no tengas que estar agarrando, en donde no tengas que estar colgándote, sino que realmente estés en una situación de vida que te permita dar. ¡Qué bendición poder hacer eso! Y qué importante forma de liberarse del sufrimiento es simplemente el aprender a dar. Entonces, bueno, pues todo lo que sigue sobre el Buda Ratnasambhava lo vamos